gustó mucho porque, como hablaban tanto Gabriel como Leo, te mueve muchas cosas a nivel emocional cuando es algo que estás escribiendo desde donde vos viviste, y cuesta salirse a veces de la mirada de uno solo, de la mirada de uno mismo, para aceptar o entender las otras miradas que aparecen en el libro, pero siempre fue la intención al hacer este libro el generar un libro que esencialmente se convirtiera como una especie de manual de preguntas para quien se acercara a él, que encontrara preguntas que lo hicieran llevar a cuestionarse por qué la juventud o un sector de la juventud buscó su camino por este lado, por qué la sociedad le respondió de la manera que lo hizo, por qué todas estas se dieron tantas cosas a nivel social, por qué como sociedad éramos tan intolerantes en el momento del retorno a la democracia, éramos todos intolerantes con todos, era algo muy fuerte, pero lo descubrí muchos años después analizando el material con el que fui armando este pequeño libro, que era una deuda conmigo mismo. Yo tengo 3 libros de cuentos escritos porque siempre la narrativa fue el lugar donde estuve más cómodo para expresar o para transmitir esencialmente emociones. Pero a veces te pasa que precisás otros espacios para transmitir algo diferente. Pero creo que el norte que mueve siempre lo que se transmite, en mi caso, cuando decido hacer algo, es que emocionalmente me deje algo a mí también, que me aporte algo a mí en lo personal. Yo comentaba hoy en la radio y lo he hablado con otra gente de que el día que vi el recital final de Los Estómagos, aquel 25 de agosto, allá en el Cine Cordón, el ex Cine Cordón que ya no existe, y lo comenta, Aldo Silva me dice lo mismo cuando le hago la entrevista. Él sintió como que se había peleado con la novia. Era como una ruptura emocional con alguien que uno quería mucho. Era el final de una relación lo que estaba pasando. Y al igual que Aldo Silva me dice eso, también coincidimos con él en la entrevista. Cuando me estaba hablando yo me sentía como reflejado o espejado en lo que él comentaba. Nos pasó que por un par de años como que no pudimos escuchar música nacional. No podíamos escucharlo de acá porque nos sentíamos como que estábamos en falta si lo hacíamos. Tuvimos que retomar, nos costó un poco retomar ese camino. Y así como le pasó a Aldo y me pasó a mí, seguramente le había pasado a un montón de personas. Entonces, esos procesos eran en parte lo que a mí me interesaba mostrar. Mostrar cómo en un Uruguay que pasaba por un apagón cultural inmenso, en el momento en que se prende una lucecita y se abre una puerta, entra la música que había transcurrido durante todo ese periodo de apagón de un sopetón. Y todos los músicos y los jóvenes nos encontramos conociendo a la vez algo que había pasado en un proceso de muchos años, de 4 o 5 años. El punk nace y muere en instantes, después de ahí viene el New Wave, el After y un montón de pequeños submundos o subgrupos con sus códigos, sus estilos y sus definiciones a nivel sonido, a nivel de elección de instrumentos, a nivel de búsquedas. Y acá nos encontramos con que todo eso nos llegó de sopetón, como un pelotazo, plac. Y bueno, eso dio, a mi modo de entender, musicalmente, o gestó el espacio para un rock que fue muy particular. A nosotros a veces nos cuesta ver desde acá que la música uruguaya es realmente bastante particular para toda América, para todo nuestro entorno. En Argentina, que tienen mucho más gente, somos el 10% de pronto de la población argentina, o un poco menos, no tienen músicos, en muchos casos, de la altura de los nuestros, en cuanto a su capacidad creativa, a los espacios que logran, a lo que consiguen hacer. El primer disco de Los Estómagos, por citar un ejemplo, es un híbrido de una concepción muy particular, que tiene un dejo de tangués a la vez que tiene reminiscencias del post-punk de The Cure, o que te encontrás con un montón de cosas sobre que decís, ¿cómo se mixtura todo esto? ¿Cómo se logra mixturar todo esto? Y bueno, de esa mixtura mágica que se da cuando 4 personalidades se juntan a definir un poco lo que van a hacer o cómo van a expresarse. Gabriel decía que esencialmente eran Gustavo y Fabián quienes definían lo musical en la banda, y eran 2 personalidades distintas que se chocaban y se cruzaban, y bueno, ese punto medio que encontraban fue lo que llevó a Los Estómagos a ser la banda que fueron. Pero Cero también lo fue, y lo fueron Los Traidores, y lo fueron, no sé, todas las bandas que tocaron en aquellos años tenían cosas muy particulares, la gran mayoría de ellas. Y hoy, escuchando esos discos, muchos años después, retomándolos pero con una especie de criterio de análisis o de desmenuzarlos un poquito, te encontrás con que con las condiciones en que estábamos,
y con los espacios que tenían y las posibilidades para grabar, etc., son discos muy buenos, muchos de ellos, y realmente valen la pena. Entonces, me pareció bueno, para hacer las paces conmigo mismo, y dar por cerrada una etapa de vida personal, valorar eso o darle una medida lo más justa posible para las generaciones que vienen, para lo que va a venir. Mi hija está aquí presente hoy, tiene 10 años y algún día escuchará música y quizás se acerque a los discos que tiene el padre en su casa y revise y escuche y vea ¿qué es esto, papá? Y bueno, poder contarle a ella esa historia me pareció muy importante. Y poder convertirla en un libro para compartir con otra gente, con jóvenes, con montones de generaciones. Yo conozco muchos jóvenes muy curiosos, muy interesados por la música y que de pronto disfrutan las bandas de ahora, pero de pronto no saben que muchos de esos músicos que hoy son parte importante de nuestra música vienen de un trayecto muy largo, como es el caso de Gabriel, que arrancó con los Estómagos y siguió con los Beatles y hasta el día de hoy sigue siendo un itinerante así, que es parte de la historia de esa música. Y está bueno que esas nuevas generaciones puedan mirar hacia atrás y encontrar lo que había y disfrutarlo y entenderlo, porque poder poner en contexto eso les va a permitir o les permite escuchar la música de otra manera. Cuando nosotros escuchamos un disco, por más que ahora el formato de disco no es como que lo más escuchado, porque ahora el tema del MP3 o eso te permite como que rearmarte o elegir canciones puntualmente. Yo todavía soy de la vieja guardia que dice que el formato es el disco y lo que vale como obra es el disco y no las canciones sueltas. Y poder escuchar un disco y con un contexto, sabiendo cuál era el contexto, lo que estaba sucediendo, lo que sentían esas personas en esos momentos, te permite valorizar esa música de una manera muy particular. Te aporta mucho más cosas que simplemente de escuchar la canción. Entonces, esas cosas que son las que a mí me motivaron a armar el libro, le dieron esta especie de forma que lo convierte en una especie de libro de historia, libro un poco cercano a la musicología, si se quiere, y un libro de anécdotas, de entrevistas. ¿Por qué? Porque esencialmente, como les decía, esto no es historia porque está viva. Los músicos están, pueden hablar, pueden decir, pueden contar. Y ese fue el espacio que se dio en Errantes. Cada capítulo cierra con una entrevista a un músico que justo en ese periodo o en ese año representaba o estaba viviendo en un momento importante. Por eso en el primer capítulo, que va del 77 al 80, está Popo Romario, por ejemplo. Porque era un músico que en esos años era de los que venía haciendo, como bien decía Gabriel lo iba a verlo y a escucharlo. Bueno, es importante, si cerramos ese capítulo, que sea él el que hable desde su experiencia o de la entrevista de esos años. Por más que hablemos de todos esos años, de los que todos los años que están en el libro, porque luego Cobadis duró hasta casi finalizado hasta los 90, por ahí. Entonces, está bueno eso, de que cada protagonista que tuviera un poco más de preponderancia en un año más que en otro, pudiera estar en ese lugar. Y así fue que se fue dando la forma del libro. Estos 3 años que me llevó a hacerlo, armarlo, producirlo, y me llegaron hasta la edición en la plaza, me dio sin querer una sorpresa o un regalo extra. Cuando empezamos a trabajar en la parte del diseño de la editorial, me encontré con que teníamos todo el archivo fotográfico que tiene el país, que a su vez, cuando el diario El Día cierra, también acopia ese material gráfico. Y nos encontramos con un material gráfico impresionante, con un montón de fotos que realmente son históricas y que valen la pena. Pero aparte, recolectando con amigos, conseguí pilas de suplementos de Diapop, revistas Solo Rock, fanzines, fanzines en lo que estuve, porque yo en sí, una de las cosas que me dejó este periodo fue que me definió hacia dónde iba a seguir mi camino. Yo descubrí mi gusto por la escritura, tanto periodística como narrativa, en esa época, cuando empecé a sacar una revista Subte con unos compañeros en el Liceo 26. Y a partir de ahí seguí ese camino, entonces hoy como que este libro es como que cierra un círculo para mí, cierra una puerta y abre otras. Entonces, en lo personal me deja un montón de cosas a mí y verlo plasmado ahí, tan lindo, tan, no sé, me deja muy contento. Y bueno, y las palabras de Leo y de Gabriel, lo que ellos comentan al respecto, creo que reafirman que fue un trabajo que valió la pena hacer y que valió la pena compartirlo en el libro para poder compartirlo. Espero, bueno, que les haya gustado o que les haya generado curiosidad por acercarse al material, esto que hemos hablado, y les agradezco de todo corazón que estén acá y que estén compartiendo conmigo este libro. Muchas gracias por haber venido y ahora vamos a ir a